Piezas pequeñas, gran impacto. La importancia de los BJTs. Los transistores son el corazón de la electrónica moderna. Son pequeños pero poderosos. Los transistores de unión bipolar, o BJTs, son un tipo de transistor. Han existido por mucho tiempo, pero siguen siendo importantes hoy en día. Desde su invención, han revolucionado la forma en que diseñamos y construimos circuitos electrónicos. Los BJTs se usan en muchos aparatos. Son componentes esenciales en la mayoría de los dispositivos electrónicos que usamos a diario. Los puedes encontrar en computadoras y teléfonos inteligentes. También están en televisores y radios. Sin ellos, estos dispositivos no funcionarían. Sin los BJTs, estos aparatos no existirían. Son fundamentales para la operación de muchos sistemas electrónicos. Los BJTs son importantes para la amplificación. Permiten que las señales débiles se amplifiquen para que sean útiles. Pueden hacer que las señales pequeñas se vuelvan más grandes, lo que es crucial en muchas aplicaciones electrónicas. Y esto es esencial para muchos circuitos electrónicos. Sin esta capacidad, muchos dispositivos no podrían funcionar correctamente. Los BJTs también se usan como interruptores. Son capaces de controlar el flujo de corriente en un circuito. Pueden encender y apagar la corriente, permitiendo el control preciso de otros componentes electrónicos, lo que los hace útiles para controlar otros componentes. En resumen, los BJTs son una parte integral de la tecnología moderna. Dentro del BJT, estructura y funcionamiento básico. Un BJT está hecho de un material semiconductor. Este material es crucial para su funcionamiento. Este material generalmente es silicio, que es abundante y tiene excelentes propiedades eléctricas. El silicio está dopado con impurezas, creando regiones con diferentes propiedades eléctricas. Este proceso de dopaje es esencial para el comportamiento del BJT. Un BJT tiene 3 capas. Estas capas son fundamentales para su estructura. Estas capas se llaman emisor, base y colector. Cada una tiene un papel específico en el funcionamiento del transistor. La base es una capa muy delgada que se encuentra entre el emisor y el colector. Esta delgadez es crucial para el control de corriente. Hay 2 tipos de BJTs, NPN y PNP. Cada tipo tiene una configuración de dopaje diferente. En un transistor NPN, el emisor está dopado con una impureza tipo N, lo que le da una alta concentración de electrones. La base está dopada con una impureza tipo P, que tiene una menor concentración de electrones. Y el colector también está dopado con una impureza tipo N, similar al emisor. Un transistor PNP tiene el dopaje opuesto, lo que cambia su comportamiento. El emisor es tipo P, con una alta concentración de huecos. La base es tipo N, con una menor concentración de huecos. Y el colector es tipo P, similar al emisor. Esta configuración permite que el transistor funcione de manera eficiente. NPN versus PNP, 2 caras de la misma moneda. Los transistores NPN y PNP son similares en algunos aspectos, pero tienen una diferencia importante. Conducen la corriente en direcciones opuestas. En un transistor NPN, la corriente fluye del emisor al colector. Esto sucede cuando una pequeña corriente fluye hacia la base. La corriente de base controla la corriente más grande del emisor colector. En un transistor PNP, la corriente fluye del colector al emisor. Esto también sucede cuando una pequeña corriente fluye hacia la base. Piénsalo como una válvula de agua. Una pequeña cantidad de fuerza en la válvula, o corriente de base, puede controlar un flujo de agua mucho mayor, o corriente de emisor-colector. Sección 4. Modos de operación del BJT: activo, saturación y corte. Los BJTs tienen 3 modos principales de operación: activo, saturación y corte. Modo activo. En este modo, el transistor amplifica la señal. Un pequeño cambio en la corriente de base causa un gran cambio en la corriente de colector. Modo de saturación. En este modo, el transistor actúa como un interruptor cerrado. La corriente del colector está en su valor máximo. Esto sucede cuando la corriente de base es lo suficientemente alta. Modo de corte. En este modo, el transistor actúa como un interruptor abierto. La corriente del colector es casi cero. Esto sucede cuando no hay corriente de base.
Sección 6. Fórmulas de BJT en acción. Un ejemplo sencillo. Una fórmula importante para los BJTs es la relación entre la corriente de base, IB, la corriente de colector, IC, y la ganancia de corriente del transistor, beta o HFE. Esta relación es fundamental para entender cómo funcionan los transistores bipolares de unión en los circuitos electrónicos. La fórmula clave es la corriente del colector. Esta fórmula nos dice que la corriente del colector es igual a la corriente de base multiplicada por la ganancia de corriente. En otras palabras, la corriente de colector es una versión amplificada de la corriente de base. La ganancia de corriente, representada por beta o HFE, es una medida de cuánto amplifica el transistor la corriente. Este valor puede variar dependiendo del tipo de transistor y sus características específicas. Por ejemplo, si un BJT tiene una ganancia de corriente de 100 y una corriente de base de 0.01 mA fluye a través de él, la corriente del colector sería IC equal sin 100 asterisk 0.0, 1 mA equal sin 1 mA. Esto significa que una pequeña corriente de base puede controlar una corriente de colector mucho mayor. Este sencillo ejemplo muestra cómo una pequeña corriente de base puede controlar una corriente de colector mucho mayor. Este principio es la base de muchas aplicaciones electrónicas, desde amplificadores hasta interruptores y más. Sección 7. Resumen. Conclusiones clave sobre los BJTs. Los transistores de unión bipolar son componentes esenciales en la electrónica. Nos permiten amplificar señales, conmutar corrientes y crear señales oscilantes. Comprender los diferentes tipos de BJTs, sus modos de operación y sus características clave es crucial para cualquier persona interesada en la electrónica. Al utilizar las fórmulas básicas y comprender los principios de funcionamiento del BJT, podemos diseñar y analizar una amplia gama de circuitos electrónicos.